Primero está la ciudad, y al interior de su madeja de espacios e intersticios se halla un cúmulo de acontecimientos dispares y azarosos que se ha dado en llamarlo urbano. Cúmulo gestado entre millones de individuos que convergen y divergen a partes iguales, y que en su inacabable discurrir y transcurrir, en su ocultarse y desocultarse, van trazando un hábitat sólido y a la vez volátil, en el que el urbano se inserta como hábito. Luego está la imagen, que sometida al urbano en tanto que mirada y tacto, es un ente cargado de potencia, maleable y polisémico, que puede oscilar entre la simpleza pueril y la complejidad excepcional. La imagen es un territorio desde el que siempre se proyecta algo, que siempre pide que se acuda a algo en ella, así sea un simple capricho, y es a causa de esta constante invitación a ser vista, interpretada y asimilada que termina por condicionar y expandir y a veces coartar nuestra forma de ver y, en últimas, nuestra cosmovisión. Desde estas vertientes, la investigación-creación que nos ocupa ha buscado estudiar la forma en la que un tipo particular de imagen, el retrato dibujado con vinilo y reproducido mediante la impresión y el fotocopiado, es percibida, interpretada, intervenida o disuelta cuando es llevada al espacio público, donde, a través de la técnica del paste-up, se apropia de superficies en las que se hace vulnerable a diversos tipos de transformación que se dan a raíz del contacto inevitable con los individuos y los elementos del acontecer urbano. El tema del retrato sirve como una suerte de correlato a la pluralidad y la otredad de dichos individuos. Los rostros representados son vagos, no siempre responden a un modelo concreto y cuando lo hacen, no deja de ser un rostro más entre muchos, como el de tantas personas que existen y dejan de existir en un visto y no visto. La superficie que los acoge les promete una duración, pero no los salva de la indiferencia, la violencia ni la decadencia, elementos en los que se ha querido observar un modo en el que la imagen aspira a seguir creándose a medida que se desvanece. Vemos pues que la vulnerabilidad de todo cuanto entra en el campo de afectación del urbano es lo que se halla en el núcleo de este trabajo. En el caso de la imagen, y en particular del dibujo, esta vulnerabilidad se concibe como un actor que expande las posibilidades gráficas y estéticas de este modo de representación, introduciendo la decadencia y la transitoriedad como formas válidas en las que la imagen se construye, paradójicamente, en el acto de deconstruirse. Con base en este derrotero, se vislumbra una senda que comprende un objetivo general y tres objetivos específicos. Se parte de la intención de dar cuenta del potencial estético del retrato elaborado en dibujo a vinilo y transformado en dispositivo del arte urbano mediante la reproducción serial y la técnica del paste-up. Siendo el retrato un tema ineludible en la historia del arte y, por lo tanto, un estrato de la imagen siempre vigente, se da comienzo a la senda de análisis trazada mediante el acto de estudiar y exponer las formas en las que la imagen en general y la imagen hiperserializada e insertada en ámbitos urbanos en particular repercuten en la percepción del individuo y las colectividades. Con base en este entendimiento de la imagen y anticipando la concepción propia de la imagen retrato, se procede a elaborar una serie de retratos en vinilo y hacer un estudio de estos con base en referentes teóricos que aborden las diversas funciones del retrato como tema en varios momentos de la historia del arte. El recorrido finaliza con una mirada hacia los modos de acontecer de la imagen insertada en un espacio presto siempre a reconfigurarla, a partir de la cual se busca hacer una valoración desde la estética urbana y las definiciones de arte urbano y conceptos afines del potencial visual de los retratos reproducidos y dispuestos en el espacio, con base en registros tomados, prestando especial atención a los factores de mayor incidencia. Así trazada, la senda comprende un estudio de factores que se enlazan, se complementan y se contrastan, dando pie a entender a la imagen y dentro de ella al retrato y al urbano más que como meros estratos lógicos y visuales, como acontecimientos. Ya que hablamos de sendas,
cabe preguntarnos por aquella que la imagen misma ha recorrido desde sus orígenes hasta nuestros tiempos. Hoy en día es fácil reconocer que la imagen tiene sus estratos. Las obras de arte, por ejemplo, siguen teniendo un prestigio irrevocable, e incluso quienes las efectúan de manera más utilitarista pueden llegar a gozar de cierto renombre. Pero, ¿acaso no palidecen ese prestigio y ese renombre, digamos, ante el potencial económico y social de un post patrocinado de Instagram? ¿Acaso no logra un meme agitar el discurso mucho más que aquellas obras que han hecho correr la tinta de incontables académicos? Lo cierto es que, independientemente de esos estratos y de los juicios de valor que suscitan, la imagen goza o quizá padece ahora mismo de una ubicuidad en la que se puede reconocer con facilidad su desplazamiento, pero que alberga también un potencial incalculable que recoge todos los modos en los que ha sido percibida e interpretada como producto de la expresión humana a lo largo del tiempo, y les añade los propios de una era en la que la mirada es, a partes iguales, austera y audaz, encomiosa e iconoclasta, distraída y atenta, fugaz y trascendente. En sus inicios, la imagen era un producto del estupor, del asombro ante un mundo que se abría inmenso e indescifrable a la mirada primigenia del ser humano. Representar era un modo de encerrar en los confines de la forma el desconcierto y el terror, pero también la ambición y el deseo que los acontecimientos del mundo producían en la conciencia. Criaturas indómitas se hacían finalmente dóciles al ser transferidas en ocre y bermellón a la pared de una caverna. Las fuerzas naturales que regían el curso del mundo eran deificadas y ensalzadas en el acto de la figuración. Y la muerte, ese acontecimiento más allá del cual todo es inconcebible para la conciencia, veía menguada su potencia turbadora en las efigies que aspiraban a conservar por lo menos un residuo de lo que alguna vez estuvo vivo. En cualquier caso, la imagen era siempre la dádiva de algo que estaba ubicado más allá de la mirada, algo que rebasaba toda percepción, pero que en la mano del artífice podía hallar una concatenación que, a lo sumo, permitiera vislumbrarlo. Regis Debray equipara este estadio de la imagen con un acto de prestidigitación hasta el punto de sugerir que la palabra magia casi logra ser un anagrama de la palabra imagen. Es el estadio de la parte por el todo, en el que lo que se alcanza a ver es solo un eco, tenue pero diciente, de la vastedad de todo lo observable. No es sino hasta mucho más adelante, con el Renacimiento y la Ilustración, que la imagen aterriza, por decirlo de algún modo, y se convierte en una forma estilizada pero fidedigna de acudir a la realidad del mundo. El arte se preocupa por el destino humano y la imponente honestidad de la naturaleza, desatendiendo la divinidad. Y allí la imagen se empeña en mostrar los aspectos fundamentales de las cosas. En un bodegón, el pan es pan y el vino es vino. Y en un cuadro de Courbet, los picapedreros no son otra cosa que la crónica visual de un oficio abnegado. Por eso Van Gogh concebía el arte como lo humano, agregado a la naturaleza, la cual adquiere en la imagen elaborada un significado que la desenreda, la libera y la ilumina. Ya es la modernidad la que entra a socavar este realismo en favor de la expresión, que apelando a la consistencia y a la factura ambigua de diversos materiales propone una imagen arbitraria, mucho más deudora de pulsiones individuales que de la necesidad de apreciar las formas del mundo. Es el estadio de la iconoclasia creadora, en la que figuras como Paul Klee aducían la necesidad de despedazar los motivos tradicionales del arte a fin de distribuirlos luego según las necesidades de las ideas plásticas. Se llega así a una iconoclasia casi total, con el rechazo de las vanguardias a la belleza y el estilo, culminando en la democratización absoluta de la imagen mediante la abstracción y la serialización que da como resultado una imagen absurda, aquella que renuncia a los significados concretos y al lenguaje propio para rendirse a los de cualquier mirada que la aborde. Imagen ventrílocua que, como dice Debray, habla el lenguaje de su contemplador. Y es por fin cuando llega al estadio de la ubicuidad y la accesibilidad absolutas que la imagen se inserta en la coyuntura entre lo meramente visible y lo que George D.D. Uberman denomina lo visual. Lo visible es la cualidad de la imagen de transmitir un mensaje claro, de ser legible e interpretable casi unívocamente, mientras que lo visual opera a un nivel más complejo, puesto que asume la imagen como algo que se insinúa,
que es apenas un síntoma y que apunta a una red irregular de acontecimientos que alcanzan a lo visible en forma de huellas, de indicios de un trabajo de memoria en proceso, de algo que no se ha descrito del todo. Toda la historia del arte es abordable, según Didi Uberman, desde esta premisa que no busca un mensaje, sino los fragmentos de algo que puede ser una visión. Pero cuando la imagen, por más simple que sea, se somete a lo urbano, su acontecer será siempre visual, ya que será susceptible de ser abordada de incontables formas, desde las que rescatan su primigenio acontecer mágico hasta las que la condenan a la irrelevancia y a la desaparición. Siendo uno de los temas más longevos en el hacer artístico, el retrato es también uno de los más vigentes, y es hasta cierto punto inconcebible el hecho de que la necesidad de retratar desaparezca de la psique humana. En el rostro se condensa casi todo lo que un ser humano puede transmitir como ser vivo, racional y sensible, y el retrato echa mano de esto para ofrecer lo que en la mayoría de los casos viene a ser el índice de una presencia remota. Sin embargo, el acto de retratar bien puede enmarcarse en el mismo periplo que la imagen en general ha tenido a lo largo del tiempo, pues si bien se mira, son sus diferentes funciones las que le han concedido esa relevancia inamovible. El retrato se inserta en el estadio mágico de la imagen al propiciar el ritual sensorio-mnemónico de preservar por lo menos un eco visual de lo que los muertos fueron en vida y de lo que los vivos fueron en un pasado irrecuperable que se equipara con la muerte. Luego, en la idealización de los modelos retratados, el retrato da cuenta de una realidad equívoca, pero realidad al fin y al cabo, de la que no pocas personas se han valido y aún hoy se valen para anunciar su estatus. Incluso el retrato como crónica, el más pragmático y común de todos, puede alcanzar niveles de complejidad visual que lo ponen a la par de las obras de arte más dicientes de la historia. Es el retrato como interpretación, sin embargo, el que más me ha interesado en la realización de este trabajo y el que he intentado llevar a cabo en los ejercicios gráficos que aquí se proponen. En un artista como Francis Bacon, por ejemplo, la interpretación de los atributos de un rostro se lleva hasta el límite de la desfiguración sin que por eso se deje de reconocer al modelo, convirtiéndolo así en una manifestación monstruosa de lo que podría ser su esencia y su identidad. En mi caso, los retratos se han hecho con la intención de lograr el parecido con sus modelos, pero en las piezas en las que esto no se ha conseguido, lo que ha resultado ha sido de todas formas un rostro posible, cargado de nuevos atributos que no son el eco de una presencia, pero que bien podrían ser el anuncio de una. A la par con esto, como ya se ha dicho, la multiplicidad de los rostros representados y el hecho de que la mayoría son anónimos, ha sido una forma de condensar la presencia huidiza de seres humanos que en realidad no son nadie, pero que pueden llegar a ser cualquiera de los que nos encontramos en las calles y vemos tan solo una vez, en solo un instante. Habiendo acudido de forma somera a los modos de acontecer de la imagen y el retrato, es pertinente ahora ofrecer unas palabras sobre la contraparte que ha determinado este trabajo, y que no es otra cosa que lo urbano. Partiendo de la dicotomía propuesta por Manuel Delgado entre el adentro y el afuera, lo urbano se puede entender, grosso modo, como el imperio de la incertidumbre, la ambivalencia y la extrañeza, instalado precisamente en el afuera, y que es propiciador de una mezcla de extrañamiento y aversión entre masas corpóreas que se pasan el tiempo expuestas a miradas ajenas y que se escudan unas de otras mediante diferentes capas de anonimato. Es, como ya se ha dicho, un cúmulo de acontecimientos dispares que encuentra una suerte de definición en el concepto de agenciamiento propuesto por Gilles Deleuze, en tanto que hace referencia a un estado de cosas y de cuerpos que se penetran, se mezclan y se transmiten afectos. El continente de este agenciamiento es la ciudad,
que en su esencia no es más que un tejido de calles, espacios y superficies que se prestan al discurrir de los individuos. Si bien los modos en los que la vida acontece en una ciudad pueden ser previstos y planeados, lo cierto es que tales individuos, al aglomerarse y dispersarse, acabarán por encontrar o inventar sus propios usos y sus propios recorridos, horadando el espacio y adaptándolo a sus deseos y a su cosmovisión. Utilizando los términos empleados por Carlos Mesa y con base en estos usos que pueden pasar a ser apropiaciones, se puede entender lo urbano como un hábito que mediante la constancia de estos actos toma posesión de un hábitat, la ciudad. Volviendo sobre la dicotomía del adentro y el afuera, vale decir que la ciudad como hábitat, al contrario que la casa, ofrece un compendio de superficies que de ninguna manera pueden aspirar a permanecer impolutas o decoradas de manera oficial, sino que serán siempre el territorio de manifestaciones visuales propias de los usos que las masas hacen de ellas para ofrecer sus consignas y sus visiones estéticas. Es pertinente, por tanto, hablar de un arte del afuera, un arte siempre abordable desde cualquier punto de vista, equívoco y vulnerable, en contraposición a un arte del adentro, que es intocable y que suele admitir contemplaciones e interpretaciones limitadas. Así pues, para ampliar su potencial visual y conseguir un estadio del dibujo reconfigurado por factores ajenos a la mano del artista, los retratos elaborados para este trabajo fueron reproducidos en diversas dimensiones y dispuestos en el espacio público, apelando al ya mencionado arte del afuera y a la técnica del paste-up. Vale mencionar aquí dos referentes que fungieron como faro de lo que este trabajo ulteriormente quiso lograr, y que fue el poder mostrar al retrato como una imagen hecha a superficie supeditada a los usos del urbano, entendiendo la transitoriedad y la decadencia como una forma de expandir las posibilidades del dibujo. El primero es Óscar Muñoz, que con medios diversos como el dibujo, el video y la fotografía, apela a la fugacidad del rostro, a su aniquilación y transfiguración como formas de representar la fragilidad no solo de la vida contenida en los rostros, sino de la memoria. El segundo referente es el trabajo de Milena Contreras, que mediante la misma inserción de retratos en el espacio público aquí propuesta, con la única diferencia de que son fotografías, ofrece un relato parecido al de Muñoz en torno a la memoria, añadiendo a este un apartado sobre la inclemencia del tiempo y la agresiva arbitrariedad del urbano. Al cabo de todo este análisis, lo que la experiencia deja es la convicción de que la imagen, hecha superficie de contacto con lo urbano y sometida a sus modos de acontecer y de apropiarse del espacio, estará siempre condenada a la indiferencia, a la subversión, al ultraje y a la desaparición tanto abrupta como paulatina, sin por ello dejar de anunciar su potencia y su intención de generar un contacto estético. Los rostros representados se ofrecen a la vista de todo cuanto pulula en el afuera, y en su hieratismo parece legible la certeza de que no les cabe esperar miradas benévolas. Sin embargo, encajan con resignación las marcas del abandono, que deteriora su frágil soporte con agua, tierra y humo. Se ven atravesados por grafías y colores que aportan un maquillaje sutil y chapucero en el que hay un atisbo de reconocimiento, que se disuelve luego para relegarlos de nuevo a su callada existencia en papel. Aceptan ser ridiculizados con gestos que los convierten en ecos de ídolos y consignas nefastas. Resisten las rasgaduras de manos inclementes e inconscientes que los desfiguran quizá más por ser papel que por ser rostros, pero que de todos modos los convierten en semblantes ultrajados, heridos de muerte. Y en el entretanto, esperan, simplemente esperan, a ser raspados, cubiertos con pintura o más papel, arrancados de tajo de la superficie que ocupan o a ser derribados con ella, o a ser olvidados hasta que el tiempo los borre y no haya nada que esperar.
Al cabo de todo, la experiencia también deja la pregunta: ¿qué tan similar es el destino de estos rostros representados al de los otros, los vivos, que con miradas y gestos escrutables se ofrecen a sí mismo al contacto con la arbitrariedad del urbano?